yo soy mexicano. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue Jorge Negrete y cómo su vida se convirtió en una leyenda en la historia de México? Este carismático cantante y actor, conocido por su atractivo personal y voz inconfundible, dejó una huella imborrable en la música y el cine mexicanos. Su historia se entrelaza con un México en busca de ídolos y figuras que le ayudasen a reconstruir su identidad nacional tras los conflictos civiles de la Revolución Mexicana. ¿Qué secretos y pasiones esconde la vida de Jorge Negrete? Te invitamos a adentrarte en la vida de este ícono, explorar su legado y descubrir cómo su influencia perdura en la cultura mexicana. ¡Comencemos! Esto es Ven y te lo cuento, la historia de Jorge Negrete. Jorge Negrete, cuyo nombre completo era Jorge Alberto Negrete Moreno, nació en Guanajuato en 1911 y falleció en Los Ángeles, California en 1953. Fue un destacado cantante y actor mexicano que, gracias a su carisma único y su inigualable voz, se convirtió en un verdadero ícono de la música de su país. Su legado se forjó a través de sus interpretaciones en la pantalla grande y sus apasionadas relaciones amorosas con famosas personalidades de la época. En el contexto de un México que aún se recuperaba de las secuelas de los conflictos civiles de la Revolución Mexicana, Jorge Negrete desempeñó un papel crucial en la formación de una identidad nacional. Sus canciones, imbuidas de un fuerte patriotismo, exaltaban valores como la virilidad, el coraje, la importancia de la familia. Estos temas resonaron profundamente en una sociedad en búsqueda de modelos a seguir y de mitos que les ayudaran a construir una nueva identidad nacional. A los 16 años ingresó en el colegio militar. Curiosamente, Negrete parecía iniciar una carrera prometedora. Pronto se graduó como teniente de administración y en 1930 ya fue nombrado capitán segundo y efectuó estudios militares en París y Roma. Pero, paralelamente a sus labores castrenses, Negrete tomaba clases de canto con el prestigioso maestro José Pierson, lo que le permitió empezar a cantar para la radio. Cuando en 1930 interpretó por primera vez en la cadena de radiodifusión XETR conocidas arias operísticas y canciones de compositores mexicanos, empezaba para aquel joven de apenas 20 años una vertiginosa y frenética carrera hacia la fama y el estrellato. Después de cantar ópera, llegó a grabar algunas óperas en 1932 bajo el seudónimo de Alberto Moreno, y a actuar en la radio y en revistas musicales de su país, como la popular Calles y Más Calles en el Teatro Lírico 1935, con canciones del maestro Juan S. Garrido. Negrete trabajó también en los más prestigiosos escenarios de Estados Unidos, desde donde saltó a los grandes teatros mundiales. La gran calidad de su voz y su aspecto viril y distinguido le permitieron ganar una rápida celebridad en los escenarios mexicanos y extranjeros. Figura entonces versátil, se dedicó también al toreo y en 1940 quiso participar en la Segunda Guerra Mundial como soldado estadounidense, pero no se le permitió enlistarse. Jorge Negrete debutó en el cine con La Madrina del Diablo 1937 y desde entonces intervino en un total de 38 películas. Popularizó así la llamada comedia ranchera, en la que encarnaba al personaje del charro cantor, el macho valiente, buen tipo, adinerado, mujeriego, vital y arrogante. En sus actuaciones en vivo y por supuesto en la gran pantalla, el carismático actor nunca dejó de interpretar dicho papel. Podría en cierta manera decirse que Jorge Negrete se interpretaba a sí mismo, ya que popularizó el papel del charro tanto en la ficción como en la vida real, escenario en el cual sus romances nada tenían que envidiar a los de sus personajes cinematográficos. Sus matrimonios con Elisa Christie y Gloria Marín naufragaron en los conflictos surgidos de los devaneos amorosos unas veces y de los chismes otras, y no fue hasta su tardío tercer matrimonio con la brillante María Félix, famosa a su vez por su vida licenciosa y frívola, que Negrete lograría una relación estable.
En todas sus películas de marcado carácter folclórico, el arte de la charrería tenía un papel primordial, y es que el mismo título de algunas de sus películas como Si Adelita se fuera con otro, que hace referencia directa a una popular canción de la Revolución Mexicana, o No vas a ser charro, constituían un preludio inequívoco del argumento que iba a desarrollarse en la película. El guión de todos sus filmes estaba perfectamente planificado y estructurado para la exhibición personal de Negrete como galán y también como intérprete de canciones mexicanas entrañables para el gran público, por lo que todas sus películas contaban con una cuidada selección de temas musicales. Interpretó también algunos melodramas y cintas de diferente índole, como El rapto de Emilio Fernández. Entre sus primeros filmes cabe mencionar La Valentina, Perjura, Juan sin miedo y Juntos pero no revueltos, 1938. Obtuvo un éxito clamoroso con Ay Jalisco no te rajes, película realizada en 1941 y dirigida por Joselito Rodríguez, por cuya interpretación recibió un año después de su rodaje el premio a la mejor actuación masculina, otorgado por la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos. Ay, Jalisco, 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 El Peñón de las Ánimas y Tierra de Pasiones, 1942. Cuando quiere un mexicano y también Me he de comer esa tuna, 1944. Uno de los títulos míticos de la filmografía de Negrete. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Su frenética actividad continuó en los años siguientes con Canaima, hasta que perdió Jalisco, No basta ser charro, Camino de Sacramento y Gran Casino, 1947, película dirigida por Luis Buñuel. Posteriormente llevó a cabo la segunda versión de Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, había una rancherita. Si Adelita se fuera con otro, 1948, película del director Chano Urueta. La posesión, 1949. Dos tipos de cuidado, Tal para cual, 1952. Y Reportaje y El rapto, 1953, sus dos últimas. En sus películas y actuaciones, Negrete solía ataviarse como un auténtico charro, luciendo chaqueta bordada, pantalón ajustado, camisa blanca con corbata de moño y un sombrero de ala ancha y alta copa cónica. En el escenario y en el plató, deambulaba con la arrogancia que caracteriza a un duro rompecorazones de tierna y dulce sonrisa, siempre a punto para el lance amoroso. Y es que probablemente el encanto que el fiel público femenino hallaba en Negrete residía en que sabía conjugar en sus personajes rasgos opuestos, como el galán rudo, dotado al mismo tiempo de una lánguida y enigmática mirada. La instantaneidad que caracteriza al arte de la fotografía supo plasmar a la perfección esta dualidad carismática de Negrete. En las fotografías que le inmortalizan, suele aparecer con la cabeza altivamente erguida, como si desafiase al mundo, y cantando, seguro de sí mismo con extrema gallardía. Pero Negrete puede ser también un amante despechado con profundas heridas de amor. Su mirada combina entonces el atrevimiento con un suave toque de insolencia que invita al juego amoroso, al tiempo que sus labios a duras penas logran sostener un cigarrillo. Pese a que durante los algo más de 20 años de su vida profesional mostró una imagen estereotipada de galán solícito, atento y cortés con las mujeres, y también de duro castigador si la ocasión o el guión lo exigían, tras esta imagen comercial y publicitaria,
destinada a no defraudar a un público siempre creciente, se escondía un Jorge Negrete desconocido, maduro y consciente de la dimensión de su carrera. Se ha hablado mucho de lo que la industria cinematográfica mexicana debe a Jorge Negrete. Efectivamente, interpretó la primera película mexicana que incorporó el color en la pantalla, Así se quiere en Jalisco, y estuvo dirigido por directores famosos como Luis Buñuel y Chano Urueta, además de Fernando de Fuentes, uno de los directores cinematográficos más importantes del cine mexicano de los años 30 y 40. Fernando de Fuentes, que había iniciado la era industrial del cine mexicano con la primera versión de Allá en el Rancho Grande, 1936, interpretada por Tito Guízar, había puesto además de moda, con dicha película, la producción de comedias rancheras, un género que parecía hecho a la medida de la capacidad creadora y artística de Jorge Negrete. No es, pues, de extrañar que Fernando de Fuentes y Negrete trabajaran juntos en películas inolvidables como Así se quiere en Jalisco, 1942, Hasta que perdió Jalisco, 1945, y la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, 1948, manteniendo la vitalidad de un género gracias al cual Negrete se convirtió en un embajador de la cultura y el folclore mexicanos. Negrete contribuyó además a fundar el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y la Asociación Nacional de Actores. En su faceta de cantante popularizó canciones como La Feria de las Flores, Jalisco, Allá en el Rancho Grande o Las Mañanitas, que forman parte ya de la cultura identificativa del país, abriendo una escuela entre cuyos máximos representantes se encuentran Aceves Mejía y Pedro Infante. En 1953, cuando parecía haber llegado a la plenitud y madurez tanto profesional como personal y sentimental, falleció. Poco después de haber contraído matrimonio, en 1952, con la también actriz mexicana María Félix, famosa tanto por sus interpretaciones en el cine como por sus devaneos amorosos. Ambos habían trabajado juntos por primera vez en la película El Peñón de las Ánimas, que fue además la primera intervención cinematográfica de la entonces joven María Félix. Con su muerte desaparecía uno de los actores y cantantes más entrañables e internacionales del cine mexicano. Sin embargo, Jorge Negrete permanecerá siempre en el recuerdo de los cinéfilos y su nombre ocupa con todo merecimiento uno de los puestos de honor más destacados de la cinematografía y la canción mexicanas. A lo largo de toda su carrera, Negrete difundió y popularizó la música, las canciones y la cultura mexicana por todo el mundo. Para ello se valió de su potente y extraordinario chorro de voz, un genuino instrumento que sabía modular a la perfección, plasmando con profundo y desgarrado sentimiento tanto el amor como el desamor, el más tierno cariño o el más arraigado y triste resentimiento. Personaje entrañable. Posiblemente fue su temprana muerte acaecida cuando contaba poco más de 40 años y se encontraba en la plenitud de su vida tanto personal como profesional, la que le otorgó la gracia de la inmortalidad, permaneciendo siempre su nombre como un vivo recuerdo en la memoria popular y en la de las nuevas generaciones. ¿Qué creen que hizo a Jorge Negrete una figura tan perdurable en la cultura mexicana? ¿Y por qué su legado sigue siendo relevante hoy en día? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video. El gusto de los rancheros es tener su buen caballo.